las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidadas. Y a las 15:14 ya nos pusimos de acuerdo con lo que viene. Usted me había prometido, nos había prometido, le había prometido al público, Marina Glesser, que tendríamos a Ingrid Pelicori aquí con nosotros en el estudio. ¿Está? Mejor que prometer es realizar. Bienvenida Ingrid Pelicori al estudio de la M530, la radio de Madres, la radio de EVE. ¿Cómo estás? Gracias por venir, qué gusto tenerte de nuevo acá. ¿Cómo andás? Gracias a ustedes, muchas gracias por esta amable presentación. Muchas gracias. Ven, dentro de un rato, a las 8 de la noche, función de la película que la trae a los estudios de Ingrid Pelicori esta tarde, ¿no? La función acá en el Cine Gomón, cerquita de la radio. Es así, porque hoy, lunes 10 de noviembre, a las 20 horas, van a proyectar El sueño imposible, familia de artistas. Es la película que te tiene de protagonista y de guionista porque habla de tu propia historia familiar. ¿Por qué? Bueno, es una película que hicimos junto con mi hermana Irina Alonso y con la directora Paula Romero Levitt, a raíz de, primero, una obra de teatro que hicimos con mi hermana Irina, que fue, se llamaba Papá Bianco y los Alonso. Cuando murió mamá en el 2018, a partir de una gran cantidad de carpetas que encontramos con reportajes, críticas, entrevistas a toda la familia, no solo a papá, que era Ernesto Bianco, sino a la familia de mamá, que también han sido actores, mamá misma, Iris Alonso, los tíos Paul Alonso, Tito Alonso, que a su vez fueron pareja durante muchos años, en caso de Tito, de María Rosa Gallo, y en el caso de Paula, de Osvaldo Dragún. Entonces era todo un clan familiar. Y como teníamos toda esa cantidad de material, hicimos un biodrama teatral y pudimos hacer pocas funciones y nos agarró la pandemia. Aclaro que después de la pandemia lo hicimos muchísimo, la obra de teatro también. Pero, entre tanto, se nos ocurrió, armar un guión para presentar al Inca, que lo aprobaron, para hacer la película, que por supuesto no es para nada parecida a la obra de teatro. Pero sí, es que es la historia de nuestra familia, pero es un encare totalmente diferente. Porque además hay una directora, que es Paula Romero Levitt, que por supuesto para nosotras, que no somos directoras, era imposible asumir ese rol, pero también era muy delicado, porque por más que sea nuestra historia, que nosotros dimos un montón de material, la verdad que el armado de la película es de ella, es una película de ella, y tenemos esa suficiente distancia para decir que es hermosa. Qué suerte encontrar una directora con la sensibilidad para comprender lo que es el legado de vos. Me gusta la gente que dice papá en vez de mi papá, ¿no? Porque papá es como Ernesto Bianco, papá de una gran generación de argentinos y argentinas que decidieron a través de su trascendente trabajo actoral y admirado, decidir ser actores o ir por el camino de las artes, también vos como su hija, ¿no? Exactamente, sí, tal cual, una huella que han dejado en muchos. De hecho, justamente está el Puma Goiti en la película, que lo entrevistamos, y lo entrevistamos porque nos había dado un testimonio para el libro que hicimos sobre papá, que también hicimos un libro, pero solo sobre papá, que se llama Nuestro inolvidable Ernesto Bianco, lo publicó el Instituto Nacional de Teatro, es de distribución gratuita y se baja también de la página del instituto para quien le interese. Y el Puma, había hecho un testimonio tan hermoso sobre papá y sobre lo que le pasó a él cuando vio Cyrano. Es hermosa la historia esa, la digo yo porque para que no te dé vergüenza. El Puma Goiti, que está interpretando ahora el Cyrano de Bergerac con notabilísimo éxito, era un pibe que no tenía ninguna noción sobre lo que iba a hacer en el futuro. Era un jugador de rugby, básicamente. Tenía 16 años aparte. 16 años, cuando un tío lo llevó a ver Cyrano de Bergerac en el Teatro San Martín con Ernesto Bianco de protagonista. Y cuando salieron de ver la obra, el pibe Goiti le dijo a su tío: yo quiero ser eso. ¿Eso qué? ¿Actor? Cyrano. No, quiero ser el Cyrano, quiero ser Ernesto Bianco, quiero ser el Cyrano de Bergerac, quiero que me pase eso. Y se empeñó toda su carrera por llegar a hacer lo que está haciendo ahora, ¿no? Pero ahora son 50 años de su vida. Lo que te voy a contar es la vueltita, la joya de todo, que es que lo invitamos a la Sara Coronado a que nos contara allí qué recuerdos tenía de papá, que hiciera algo en el espacio. Termina de hacerlo y dice: ¿quién dirige este teatro? Dijimos: Gabriela Ricardes. Subió y propuso hacer Cyrano. Claro. Y fue justamente de rebote del día que lo llevamos a la sala a hacerlo.
lo que hace en nuestra película, claro. Ah, o sea, Qué- lo qué que hermoso. inspiró hacer esta versión de Cyrano para el Puma fue... Por lo menos lo que le dio el empujón, a lo mejor lo hubiera hecho igual, pero estaba terminó haciendo- de hacer eso en el escenario, recordando a papá, y dijo, yo presento el proyecto. O sea, Y a así partir del fue. testimonio en la película de Sueño Imposible. Sí. Qué lindo. El título del Sueño Imposible, ¿por qué es? Bueno, porque no hay registro de papá de nada de teatro, ¿verdad? Salvo una grabación que nosotros tenemos familiar, que se hizo desde la platea, con un grabadorcito del año 68, de una familiar, que grabó la última función del Hombre de la Mancha. ¿El Super 8 eso? No, en casetito. Ah, en cassette. Sí, es audio nada más. Y ahí está la canción. El Sueño Imposible. La claro. canción que es el sueño posible, y es como lo único que podemos hacer con papá, cantar juntos con él cuando él canta. Haciendo y el así- Quijote de la Mancha. Claro, y así termina un poco la película y así terminaba también la obra de teatro. Nosotras escuchando a papá y cantando con él el sueño imposible. Ay, me dieron ganas de ver el tráiler ahora. ¿Vamos a ver el tráiler? Vamos a ver, compartimos en la radio el sonido, vemos a través del streaming el tráiler de El Sueño Imposible, Familia de Artistas. Estaba la Catalina sentada bajo un laurel, mirando la frescura de las aguas al caer. Ya no se puede creer estos papelitos que estén acá después de 80 años. Y acá están las palabras de ellos. Papá, mamá, los tíos. Tito era un personaje muy solicitado. Puede haber hecho más de 40 películas. Actores que podían hablar con aire, con mucho aire. Tito era un personaje de aquellos, un divino total, pero muy, muy personaje. Me gusta verlos en la aventura de sus vidas. Es como un país encantado, que de algún modo es el nuestro, nuestra patria. Ay, piel de gallina me da. Piel de gallina. Porque ese ejercicio de memoria colectiva, ¿no? Que te tiene de protagonista y que es tan personal, pero a la vez tan, como decís, de nuestra patria, de nuestra historia, de nuestra memoria artística y cultural. Sí, porque además nos tocó en esta familia abarcar, si querés, las épocas del radioteatro, donde nuestros tíos eran estrellas del radioteatro, mi tía Pola y mi tío Tito eran estrellas del radioteatro. Tan es así que mi tía Pola, que además era re sex symbol, había un radioteatro donde la gran cuestión era que se rifaba un beso de Paul Alonso. Perdón, voy a hacer un paréntesis porque me compete mi condición de futbolero. Sí. Tu tía Paul Alonso fue la primera botinera. Fue la esposa del Charro Moreno. Tal cual, sí. Para quien no lo sepa, voy a leer de Wikipedia. El Charro Moreno está considerado uno de los 5 mejores jugadores de fútbol sudamericano de toda la historia, según un ranking de la FIFA, solamente precedido por Pelé, Maradona, Di Stéfano y Garrincha. Ponele que falta Messi acá porque es previo. Y está considerado entre los 25 mejores jugadores del fútbol del siglo XX. ¿Vos no lo conociste? No. Lo mismo Tito estuvo de gran romance unos años con Tita Merelo, que le llevaba 20 años. Y nosotros sí, en la obra del teatro, nosotros le decimos los tíos que no conocimos. Claro, porque si ampliás la familia al Charro Moreno y Tita Merelo... Igual en la película aparecen, reaparecen. Reaparecen Tita y... Sí. No, contados, cachitos, cosas, sí. Aparece el hecho de que eran parientes, fotos de cuando se casa Pola con el Charro y de... La leyenda dice que el Charro Moreno, en lugar de entrenarse, iba a bailar en las milongas hasta las 5 de la mañana, ¿no? Nada que ver con cómo se cuidan hoy los deportistas. Era como la bohemia total. Era cuando se empezaba la profesionalización esa, era otra cosa. Claro, era de la barra brava de Troilo, por decirlo de alguna manera. Que era una el época Charro Moreno, que oro. fue tu tío, aunque vos no lo hayas conocido. Por eso, tíos que no conocimos, los llamamos. Porque en esa época de oro, ¿no? Fue un desarrollo del patrimonio cultural nacional de mucha identidad Sí, porque propia. además, de eso que te digo de la radio, también estaba la época en que el cine era una industria. Pasaban los actores, como les pasó a mis tíos, Tito y Pola, pasar de la radio a ser como estrellas del cine. Claro. Porque había una industria de cine.
nacional muy potente y muy de época de años dorados. Y a mi papá le tocó el comienzo de la televisión. Él empezó a trabajar en la televisión, no bien empezó a existir la televisión. Claro, en el 51. Y siempre estaba asombrado como esa primera generación de actores de ganar dinero. Un actor que gana dinero, eso lo inventó acá la televisión. Un actor ganando dinero. Sí. Porque si no era la bohemia pura de bar en bar, ¿no? Y O los artesanos, ¿no? Claro. Que eran artesanos y no profesionales en el sentido que se conoció más adelante. Pepe Soriano decía eso siempre, ¿no? Que él pertenecía a una generación de actores que eran artesanos, como zapateros. Tenían un oficio lo tengo chiquitito clarísimo. y hacían bien lo propio, pero no eran estrellas ni ganaban dinero. Sí, lo tengo muy, muy claro. Te hago una pregunta, en ese legado, ¿no? Que fue un poco lo que marcó tu destino. ¿Desde muy chiquita descubriste que querías hacer lo que hacían tus papás o tenías una admiración o algo destinal? Porque no es un mandato. Para nada. No, ni ellos querían, ni les interesaba que yo fuera actriz, ni yo pensé que iba a ser actriz. Todo ocurrió a pesar de todos. Como dice mi hermana, es que claro, no podés salvarte del destino este. No, yo no. Toda la primaria y secundaria nunca pensé que iba a ser actriz. No eras histriónica, no eras extrovertida, no, para nada. Re vergonzosa, tímida y muy estudiosa. Sí, abanderada. Yo pensaba que lo mío era estudiar y eso, no. Y cuando yo terminé la secundaria, mi prima, Ángeles Alonso, que es hija de uno de los hermanos de mamá, que el único que no ha sido actor, ella desde muy chica supo que quería ser actriz. Y ella empezó a estudiar teatro, y lo que me dio curiosidad fue su relato de las clases de teatro. No ver a mis padres, mi tío, en el escenario. No el escenario, las clases de teatro. Porque si ibas a bambalinas, sí te criaste en un ámbito totalmente artístico. Sí, igual, ojo, porque mi madre se había retirado cuando yo era chica. Mi padre cenaba en casa antes de la función. Recordemos que en esa época, muchas veces, tengo programas de esa época, las funciones eran, por ejemplo, a las 10 de la noche. Claro, más tarde. Era mucho más tarde todo. Y mi papá cenaba en casa, había una cena familiar, pues él se iba, yo iba a ver las obras, algunas las vi 40 y pico de veces, como El Hombre de la Mancha, porque me agarró una locura, pero otras la veía 1, 2 veces y no estaba todo el tiempo en camarines, ni para nada eso. Pero bueno, toda mi familia estaba dedicada a eso. Pero lo que a mí me dio curiosidad fueron las clases de teatro que me contaba mi prima. Y ahí empecé... El relato oral de cómo eran las clases. Y las clases, no el escenario, lo que ocurre en una clase de teatro. Un laboratorio, el juego, probar. Y el juego, no sé, algo de eso. Pero empecé como sin pensar en absoluto que yo me iba a dedicar a eso, ¿no? Me agarró por el costado, digamos. Igual hice toda la facultad de psicología, pero... ¿Sos psicóloga? Sí, pero nunca ejercí. Pues ya la hice trabajando como actriz, digamos, pero era como un deseo de estudiar, porque me gusta estudiar. Claro. ¿Y hay alguna foto, no vimos la película, de ese álbum de familia que armamos instantáneamente en la cabeza, de tus tíos, sus parejas? Hay de todo, sí, hay muchas fotos, hay un árbol genealógico, porque otra de las cosas que hizo muy bien nuestra directora Paula, aparte de contarlo con sensibilidad y poesía y vuelo, es que se entienda. Porque son tantas personas que están en juego. Claro. Y que era importante que se entendiera, porque si no al rato no te interesa más de quién estaban hablando, como gente que anda dando. Claro, solo los Alonso son 5 hermanos. Son 5, donde por ejemplo hay uno que es Mario, o sea, Pola, Tito, mi mamá, Mario y Héctor. Héctor es el que es el padre de mi prima Ángeles, la que te me entusiasmó con las clases de teatro. Y el otro es Mario, que era cantor de tango, que cantó con Canaro, cantó con Mores. Y él es padre de una de nuestras primas que estuvo en Las Primas. Tenemos una prima de Las Primas. ¿Sí? Pues agarramos todo. Es impresionante. ¿Tenés unas primas de Las Primas? Sí, Fabiola Alonso, que además fue mujer de Cerruti muchísimos años, ahora están separados. Si ponemos a Dragún, el Charro Moreno, Tita Merelo en el álbum de familia, encontramos un friso extraordinario. Y papá, que encontramos otra cosa, claro. Sí, por eso nos parecía lindo hacer esta película, porque cuenta algo de toda una época cultural nuestra, y bueno, como decimos, es un poco de todos. Fuiste testigo de esa época tan dorada, tan añorada también, que pudimos decir que industria y desarrollo y promoción y poder profundizar. Sí, hasta un punto, porque yo entré en la adolescencia y enseguida vino la dictadura, o sea, agarré otra cosa. Pero por eso, ¿qué añoranza te trae? ¿Qué extrañas? ¿Qué ves de la actualidad? Si pudieras hacer una analogía de...
Un poco lo que nos cuentan todos, y yo alguito en la cola de eso estuve, que respecto del mundo de los actores en particular, todos nos hablan de la camaradería, de que eran una familia, no sé, María Rosa Fugazón nos dice, nos queríamos, Sí. quizás porque eran menos, otros nos dicen, me acuerdo, Brandoni en un momento nos dice, todos sabíamos los hijos que tenía uno, cuándo cumplía el año los hijos del otro, o sea, cosa de familia que ahora es tanta la cantidad y tantos los circuitos distintos, y todo está disperso, porque es una época así. Claro, porque ahora salen desde el teléfono y no desde las escuelas de teatro, por ejemplo. Sí, o también de las escuelas de teatro, que hay millones. Antes tenías 4 profesores de teatro, ahora tenés uno por cuadra. Es decir, todo ahora es otra historia. Entonces, aquello más acotado. Más de irse después a comer y las cenas en los restaurantes de un elenco, el otro elenco, las historias que se contaban, las anécdotas que se contaban, que llegábamos a conocer anécdotas que habían pasado 3 generaciones atrás en el teatro. Ahora ya nadie cuenta las anécdotas del teatro, no sé. Hoy en sus redes sociales Mauricio Cartún publicó una foto de un montón de gente después de una función en un teatro que público. Dice que hace teatro para ir a cenar después. Claro, con la idea de hacemos teatro para ir a cenar juntos después. Solo que acá están todos parados y comiendo choripán y bondiola. Es decir, que no fueron a un restaurante a comer, sino que comieron lo que hubiera. Pero es muy cierto que te agarra mucho hambre en la función y que estás esperando y ansiando ir a comer después con los compañeros. Y es verdad, pero un montón de actores dicen, no me da el dinero para ir a comer después con mis compañeros a una función. Sería lindo poder hacerlo siempre, pero eso se puede hacer una vez por semana a lo sumo. Lo hemos hecho. Y además otra cosa, ¿no? Eso también lo decía Soriano y Brandoni en varios reportajes cuando les hicimos, que además estuvo el tema de cuando empezó la televisión. Porque antes los actores todos se acostaban tarde. Claro. Y cuando empezó la televisión... Había que ir a madrugar no temprano. En vivo, porque 7 listos para grabar. LPG. Claro, cuando se hacía en vivo se hacía en un horario más tarde. Pero cuando empezó el video, cuando empezó a grabar, ahí los actores empezaron a madrugar y ahí decía se arruinó lo de la noche, de las cenas en los restaurantes. Más allá del tema económico, ¿no? Pero la cosa de antes, los actores vivían mucho más de noche. Una vida más bohemia. Bueno, ahora volvió, como no hay televisión. No, también estaban los actores reticentes. Tampoco hay cine. Y tampoco hay plata. No hay plata, no hay cine y no hay tele, y los actores reticentes a esa moda televisiva de tener que encajonarse, digamos, a un ritmo muy distinto a lo que es el teatro o la transición actoral entre poder interpretar un texto en escena y tener que ir a grabar un guión televisivo mucho más en formato más, si se quiere, mercado, ¿no? De otra fórmula de venta, ¿no? Bueno, mi padre se lo jugó y se lo criticó un montón y lo tengo en todas partes, en todos los reportajes. Por Olmedo. Por Olmedo, por hacer, sí, televisión... sí, especialmente por Olmedo. Comercial, digamos. Claro, exacto. Ahora, yo era un chico que vivía en Mendoza. Jamás hubiese conocido a Ernesto Bianco si no fuera por los programas de Olmedo, porque el teatro me quedaba lejos. Los circuitos comerciales, independientes, esa puja. Sí, es que en esa época era mucho más rígido, además. Entonces se venía del teatro. Aparte, mi papá era un actor ya muy prestigioso en lo teatral cuando empezó a hacer... Primero hizo Boing Boing, que fue como una sorpresa porque no había hecho comedia y lo descubrieron como comediante y empezó a hacer comedias en televisión primero y después, bueno, vienen directamente los programas cómicos, del actor cómico. Y hay gente que cree que él era principalmente un actor cómico. Claro, porque se le congeló el recuerdo ahí, claro. Estamos hablando con Ingrid Pellicori. Cuando empezaste a trabajar como actriz, después de sentir curiosidad por las clases de teatro de tu prima, ¿tenías el peso de la hija de...? Muchísimo, porque además la primera obra que yo hice acababa de morir papá y había una gran sensibilidad. Era muy querido, muy querido. Eso también le contamos a la audiencia porque muy, muy querido. Además murió con 55 años en la colmo de su apogeo. Popularidad, estando Cyrano con un prestigio enorme, o sea, en el colmo de todo, y se murió de golpe. Con el amor, sí, que generaban los actores antes de la televisión, porque la gente los tenía todo el tiempo, año tras año, en su casa. Sí. Y hasta el día de hoy, a mí la gente me habla con un cariño de papá, y se murió casi hace 50 años. Se murió el 77. Claro. Entonces, eso también nos golpeó muchísimo con mi hermana, como un shock de cómo podía haber gente con todavía tanta huella de algo que pasó hace... Y la trascendencia, ¿viste? Como que me reivindica un poco el trabajo del actor también. Sí, es que trasciende. Pese a que las dos utilizaron la fórmula de no llevar su apellido. Bueno, yo llevo... Que es otro asunto, porque para una actriz llamarse como un padre como Ernesto Bianco hubiese sido un pasaporte. Bianco sos. No, y además mamá quería... Pero yo me llamo Pellicori, mi papá también se llamaba Pellicori.
Ah, porque tu papá era Ernesto Bianco Pellicori. No, era Oscar Ernesto Pellicori. Bianco era su mamá, su segundo apellido. Se puso un nombre artístico. Sí, Cunil Cabanella, cuando terminó el conservatorio, le dijo, no, era Oscar Pellicori. No, segundo nombre, segundo apellido Ernesto Bianco. Pero a mi papá, toda la gente cercana, empezando por mi mamá y los muy amigos, todos le decían Oscar toda la vida. Toda la vida le siguieron diciendo Oscar. Pero el Pellicori es la verdad de la milanesa. Y mi hermana agarró el de mi mamá. Claro, Alonso. Pero eso de ser Es hija de, Pellicori. para vos cuando empezaste, sí, no, siempre. yo lo ocultaba. Pero no solo lo ocultaba cuando estudiaba teatro. Estaba estudiando con Serrano y un día vinieron mis compañeros a casa a ensayar una escena y entró mi papá, que era un momento de muchísima popularidad, como que te entra Darín en la cara, no sé. Y la gente se quedó toda... Sí. ¿Pero qué es tu Conozco. papá? Ni tus ¿Es tu compañeros papá? sabían, claro. Conozco. ¿Es tu papá? Es decir, sí, no, yo no lo decía. Pero no era que lo ocultaba. Decía, bueno, vos no me preguntabas. Me toca la puerta. medio raro, pero sí, al punto, incluso en el colegio secundario me acuerdo alguna vez cuando finalmente se supo que era mi padre, había alguno que no me creía. Decía, no. ¿Cómo va a ser tu padre? Ese tipo Esas tan cosas famoso. no se creen, ¿viste? Como un vacío hermenéutico. No, alejate. No, ¿cómo se cree? No, y además no te llamás así. ¿Entendés? Exacto. ¿Para qué mentís? Ni te parecés, porque... Bueno, vamos a ir a ver entonces al Cine Gomón. Funciones hoy a las 20 horas y también el lunes que viene a las 19 horas en el Teatro San Martín. En el Gomón es hoy y el martes que viene a las 20 horas. Perfecto. Son 2 funciones del Gomón. En la función del San Martín es una función un poco especial porque vamos a estar de nuevo como haciendo una presentación, porque es el San Martín, donde papá hizo Cirano, donde el Puma... Donde estaba trabajando cuando murió. Cuando estaba trabajando, no murió ahí No, en escena, no, pero estaba sí. trabajando en el teatro. Y bueno, creo que el Puma va a venir y va a contar también algo. Bueno, va a ser una función especial. Va a empezar 18:30. Perfecto. En la Sala Lugones del Teatro San Martín. Muy bien. Y bueno, después va a haber otras, pero por ahora... Si el público quiere ir, se acerca tanto al Gomón a las 20 horas este lunes y también el martes que viene, o al Teatro San Martín el lunes 17 a las 6:30 de la tarde. El Gomón nos han dado la sala grande, que es enorme, así que no creo que haya ningún problema con conseguir entradas. Y en la Lugones, creo que a partir del 13 se ponen también a la venta online. Perfecto. Así que se puede. Yo diría que si un guionista hubiera inventado la historia del Puma Goiti a los 16 años yendo a ver a Ernesto Bianco diciendo yo quiero ser eso, no, actor, no quiero ser ese señor Cirano. haciendo este personaje y lográndolo, no sé, 40, 50 años después. Hermoso. Después de conseguir una entrevista sobre eso, o sea, hecho película uno ya. le diría al guionista, recargaste, es demasiado, esas cosas bueno, no pasan en la Buenos vida. Pero hay una vueltita más Intensidades. que no la cuento para no hacerla tan larga, pero en el medio, cuando nosotras presentamos el libro, lo invitamos al Puma que hablara porque era tan linda la historia. Y todavía el San Martín él había presentado, pero no lo habían convocado. Y entonces él cuenta que no le habían dado mucha bolilla en el San Martín y que nada, que después él se había enterado que se lo habían ofrecido a otro, hasta el Cirano. Y bueno, fue todo un stand-up y mucha gente decía, che, hay que hacer una solicitada para que el Puma haga Cirano. Y había algunos directivos del San Martín en la sala. Me llama el Puma a la semana. Me acaban de llamar de San Martín para que haga Cirano el año que viene. Qué bueno, ¿no? Excelente. Buen remate. La presión popular, digamos, de alguna manera. Y ahora no se va a bajar más del papel. No, es más, me acaba de decir que no sé qué. Va a haber como una película sobre él haciendo Cirano, no sé bien. Pero bueno, sí, increíble. Buscando al Cirano se debería llamar la película y empieza... Sí, porque me dijo, ¿les puedo dar tu número? Sí, no sé bien qué va a hacer, pero sí. Ay, feliz él con su Cirano. Bueno, me alegra mucho que puedan sentar este precedente en nuestro patrimonio cultural, de nuestro acervo cultural argentino, así que se agradece esta película, la iremos a ver y te queremos agradecer mucho que hayas venido a la radio a contarnos esta historia tan preciosa. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. De paso, ¿puedo pasar a un otro chivo? Obvio, decinos. Estoy haciendo unas poquitas funciones, de hecho quedan 2, con Osmar Núñez, una obra que es Berman y Liv, correspondencia amorosa. Nos quedan 2 funciones, son los miércoles en Hasta Trilce a las 20 horas, y después a partir del domingo 16 reponemos el Zoo de Cristal en el Borges. Divinos personajes, vos sos Liv Ullmann y Ingmar Bergman. Of course. Ay, qué Bueno, lindo. no había otra opción. Vengan, por favor. Bueno, muchas gracias, Pellicori, por venir A ustedes. y gracias también por contarnos esto que nos contaste. 1538, hermosa historia de una dinastía, así debería llamarse. Somos